¿Qué tal? ¿Pudieron leer algo? ¿Repasar algo? Hola, Hola, profe, buen día. ¿qué tal? ¿Pudieron repasar algo? Sí, dicen en el chat, profe. En el chat me escriben. Poquito. Ustedes ven mi pantalla aquí, saben que no estoy leyendo en este momento. Bueno, ¿quién dice poquito? Catalina, Fernanda. ¿Quién se anima a hablar un poco? ¿Alguien que se anime a hablar? Comenzamos la clase. Imagínense que estamos en una revisión de examen. Ahí todito quieren hablar. Puede ser que el hígado es la víscera interna más grande del organismo. Puede ser, puede ser. ¿Algo más? Hola, profe, Hola. que está debajo del diafragma en el cuadrante superior derecho de la cavidad abdominal, que Ujú. está cubierto por una membrana serosa y que ese peritoneo visceral se pliega y es lo que va a dar los ligamentos que hacen que el hígado pueda colgar. Muy bien, muy bien. A ver un poquito. ¿Cómo se forma el hígado? ¿Alguien recuerda algo de eso? Fuerza, chicos. Yo sé que es tempranito, pero fuerza. Te ve mi pantalla, ¿verdad? No, profe, nos vemos. ¿No? ¿Qué pasó? O ¿Por sea, qué sí, no? pero se ve el chat, no se ve el power. Ah, sí, no estoy viendo. Claro, no estoy mostrando todavía. Acá está el título nomás. ¿Alguien más que pueda decir algo del hígado? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? No sé si tienen que pilotear. Su vida depende de ello. Forma la bilis y se concentra en la vesícula biliar, o sea, están como, son dos órganos muy relacionados. Sí. Em, También detoxifica, por ejemplo, todos los fármacos que uno toma pasan por el hígado y el hígado es el que limpia el cuerpo. Ujú. Nace de en la unión del intestino anterior y medio, si no estoy mal, profe. ¿Quién habló ahí? No le pillé. Puede ser que purifica la sangre también, profe, el hígado. Eh, Poquito. Puede ser. De hecho, actúa como un gran filtro, según algunos textos. Es una gran fábrica procesadora de elementos químicos. Eh, La fabricación de proteínas también, profe. También. El almacén de la eh, sangre también.
¿Cómo? Almacena sangre también. Almacena sangre. Y de hecho, más que almacenar, procesa, tiene a su cargo una gran cantidad de sangre, un órgano grande, ¿verdad? Una lesión hepática implica un riesgo muy importante a la vida, un órgano muy vascularizado. ¿Tiene alguna característica la vascularización del hígado? Ya que hablamos de eso. Que tiene doble vascularización por la vena porta y la arteria renal. ¿Y la arteria? Quiere decir la arteria hepática, perdón. No, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es más importante para el hígado? La vena porta. La vena porta. ¿Recuerdas en qué porcentaje? Casi el 90%, si no me equivoco. Muy bien, muy bien. Increíble, ¿verdad? Una vena que realmente le provee el suministro de oxígeno y nutrientes en un porcentaje tan grande. Por eso una lesión de la porta afecta al hígado. Si bien está descrito que se puede sobrevivir, pero una lesión de la porta le dificulta muchísimo a la arteria hepática mantener el suministro necesario para el hígado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mientras nos vamos despertando. Un ratito. Voy a tratar de pasar a otra pantalla. Un ratito. Bueno. ¿Conocen a este señorcito? Sí, profe. Muy bien. Bueno, acá vemos ya algo. Nos ayuda un poquito a ver algunas características. A ver. ¿Quién se anima a hablar ahora? Pueda darnos un poquito más una noción de ubicación, por lo menos. Y profe, el hígado se encuentra en la cavidad abdominal, justo por debajo del músculo diafragma, Muy y se bien, extiende tanto prácticamente en todos los cuadrantes superiores porque una pequeña porción igual invade una porción del cuadrante izquierdo también. muy bien, muy bien. Perfecto. Se podría decir que se encuentra en su mayor parte en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y una pequeña parte en el izquierdo. Muy bien, perfecto. Fíjense después, ustedes hablaron de una gran cantidad de sangre que tenía el hígado, ¿verdad? Hablamos también de que una lesión del hígado por eso compromete fuertemente la supervivencia del paciente. Fíjense dónde está ubicado. Está protegido, ¿verdad? Sí, profe. Se encuentra en gran parte protegido por la jaula torácica. Entonces, eh, de hecho, eso ya nos da una idea de la importancia que la naturaleza le dio a este órgano, ¿verdad? Si bien hay una pequeña porción que está aquí más desprotegida en el epigastrio, en gran porcentaje la jaula torácica le hace una gran protección. Eh, Después, ¿qué más podemos decir? Sus relaciones que tiene, le cubre por delante a la cara anterior del estómago, sobre todo en su porción superior. El epiplón mayor no le cubre, pero tiene una relación directa con el epiplón menor, que va hasta la curvatura menor del estómago, del ilio hepático a la curvatura menor del estómago. Eh, Vamos a sacar el epiplón menor. En el epiplón menor pasan los grandes vasos, pasa la vía biliar
Y este epiplón menor también configura, voy a ver si puedo retroceder un poquitito. Este epiplón menor, fíjense que está aquí en celeste, configura una zona junto con el estómago en sí, configura una zona también separada de la cavidad abdominal que se llama La transcavidad no es, profe, de los biplones. la transcavidad de los epiplones o retroperitoneo. Este dibujito acá tiene una falla. Fíjense que en realidad el epiplón menor tiene como borde a las estructuras del hilo hepático, o sea, no llega hasta acá, sino llega más bien hasta por aquí, ¿verdad? En este lugar hay un orificio que se comunica, por el cual se comunica la transcavidad de los epiplones o retroperitoneo con el peritoneo. Nosotros si pudiésemos mirar acá, podríamos inclusive meter el dedo y como insinuar la entrada hacia la transcavidad de los epiplones. En este lugar. ¿Cómo se llama este orificio por el cual se podría penetrar a la transcavidad de los epiplones? Hiato de Winslow. Muy bien, hiato de Winslow. Tiene una importancia espectacular para los que algún día van a hacer cirugía y sobre todo trauma, vías biliares, trauma, porque gracias a este pequeño orificio nos permite pasar un dedo detrás introducir nuestro dedo en el hiato de Winslow y con el dedo pulgar haciendo una garra nos permite pinzar todas las estructuras del hiato, del hilio hepático, perdón, con lo cual muchas veces es una maniobra salvadora cuando hay una hemorragia importante en el hígado. Sí, imagínense que acá pasa, ¿qué estructuras pasan aquí a este nivel? Acá vemos la vía biliar. ¿Qué más pasa por ahí? La Hola. vena ¿La vena? porta. La vena porta y El conducto hepático. este está aquí. Perfecto, sí. ¿Y qué más? La arteria. ¿Cómo se llama? La arteria hepática. Hepática. Muy bien, arteria hepática, esas tres estructuras. Vamos a sacar otra vez esto. Voy a complicar un poquito nuestro dibujito. Vamos a ir borrando algunas cosas. Vamos a sacar esto que está adelante. Ahora sí podemos entrar un poquito más. Vamos a sacar esto también. Bueno, aquí ya se nos complica un poco más la perspectiva. ¿Qué es esto que está aquí? Aorta. La aorta, muy bien. Esto que está aquí, Tronco celíaco. muy bien. Perfecto. Fíjense que el tronco celíaco, ¿cuántas ramas tiene? Acá se la ve bastante bien. 3. 3. Esta sería ¿cómo se llama esto? Arteria ¿Mm? gástrica era. Gástrica. Gástrica Superior. izquierda o coronaria estomáquica en los libros más antiguos, ¿verdad? Coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Fíjense que forma parte de la arcada de la curvatura menor gástrica. Eso ya repasamos la vez pasada, pero vamos a volver a repasar, ¿verdad? Fíjense, junto con la pilórica, hacen la arcada de la curvatura menor. Se ve perfectamente. Y la pilórica es rama de... Si hago un clic acá, ustedes me pillan, entonces no voy a hacer clic, por eso les señalo nomás. La arteria La hepática hepática. puede ser, profe. Sí, o sea, la hepática es esta, y acá vendría lo que se llama la gastroduodenal, ¿verdad? Y la hepática propiamente dicha
Muy bien. La pilórica hace la arcada vascular arterial de la curvatura menor. Y la tercera rama del tronco celíaco que se viene por aquí, La esplénica. la esplénica, pasa por atrás del estómago hacia el vaso. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a ver si podemos mirarle mejor. No quiero salirme de esta imagen todavía. Aquí la hepática, fíjense que da una rama izquierda, da una rama derecha. Generalmente de esta rama derecha sale esta ramilla que está aquí, que sería la Arteria. Arteria cística. muy bien, arteria cística. Excelente. Muy bien. Aquí tiene, este dibujo tiene esto que está acá. ¿Cómo le llama esto? La vena cística. Bueno, este es un tema controvertido, ¿verdad? La vena cística realmente como tal no existe, ¿verdad? O en la mayoría de las personas no existe un tronco como tal. Acá en este software gráfico le marca como vena cística. ¿Y por qué no existe como tal? Porque si bien es cierto la sangre de la vesícula se agrupa, esta no termina en un tronco que drena en otro tronco mayor, sino generalmente la sangre permea a través de la cápsula de Gleason por pequeños poros venosos y realmente la vesícula termina drenando en la cápsula de Gleason. Solo es una pregunta importante para las personas que hacen o que van a hacer residencia en cirugía. La vena cística generalmente se considera que no existe como tal, aunque aquí nos han dibujado una. Estamos. ¿Y qué pasa con esa sangre, profe? Y vuelvo a decirle, drena a través de la cápsula de Gleason. Fíjense que la vesícula está, voy a retroceder un chiquito. La vesícula está en la cara inferior del hígado. Voy a sacar esto de acá. Voy a sacar esto de acá. Entonces fíjense que la vesícula está reposando, está pegada a la cara inferior del hígado, justo apenas se asoma al borde anterior del hígado. Y la cápsula de Gleason de hecho lo protege, lo cubre, así como estuvimos anoche en la camita, todito con la frazada prácticamente hasta la nariz. Entonces la vesícula apenas se ve la cúpula del fondo de la vesícula, pero todo en realidad está cubierto por la cápsula de Gleason. Y la cápsula de Gleason es la que le genera el sistema de drenaje venoso a la vesícula. ¿Ok? Ok. Bueno. Yo acabé de sacar el colon transverso para que ustedes se den cuenta nomás cómo a veces la sintomatología de esta región no es fácil de pillar. Voy a retroceder un poco. Fíjense entonces cuando una persona, primero para empezar la sensibilidad no es tan discriminativa. Entonces generalmente los órganos en mi abdomen superior generalmente inician su dolor en el epigastrio, en lo que sería el plexo solar. ¿Tá? De todas formas, si hubiese una leve posibilidad de ubicación cuando el órgano o la estructura inflamada toca el peritoneo parietal, que fíjense que acá otra vez tenemos una serie de estructuras. Entonces, un dolor en el hipocondrio derecho podría ser un dolor de qué estructura. A ver, díganme ustedes. El hígado de la vesícula, Hígado, vesícula, colon transverso, colon transverso. estómago, ¿Qué porción más concreta? Sí, estómago, otro, sobre todo más. Duodeno. Duodeno. Voy a sacar otra vez esto. ¿Qué está aquí atrás? páncreas, Páncreas. ¿Qué hay aquí atrás más escondido que no se ve? Vamos a ver si coloco nomás nuestra imagen. Ahí. Riñón. El riñón. Los riñones aquí arriba del riñón tendría que estar. la glándula. La suprarrenal. Renal. Ok. Entonces la cuestión no es fácil, ¿verdad? Cuando duele esta región, cuando hay, digamos, de esa forma, una alteración en esta región, tenemos para nuestra lucidez diagnóstica, para llegar al diagnóstico, tenemos
serios problemas. Entonces hay que echar mano de recursos de imágenes, recursos de análisis. No es fácil. O sea, voy a irme un poco por atrás. Vamos a ver si acá se visualiza algo. Más o menos. Vamos a ver si se puede ver acá. Fíjense, esto que está aquí, voy a sacar esto. Fíjense, acá tenemos entonces el hígado, la vía biliar, que sería esto, ¿ok? ¿Se ve? Sí. Y fíjense cómo esto desaparece. Tenemos una porción en la cual se juntan, de acuerdo a cómo uno lo mire, ¿verdad? Acá se separan o se juntan. Y esto tiene una porción libre. Después esto entra en esta estructura que dijimos que era El páncreas. Páncreas. el páncreas. Muy bien. Entonces la vía biliar atraviesa el páncreas. ¿Ok? Tiene mucho que ver eso con su origen embrionario. Voy a volver a... Vamos a sacar otra vez unas cuantas estructuras para que ustedes puedan ver. Vamos a sacar unas cuantitas porciones. Acá. Tenemos solamente la cara anterior de la segunda porción duodenal. Vamos a mirar otra vez de atrás. Fíjense aquí. Si llegan a ver, acá hay un pequeño orificio. ¿Ven? La vía biliar que entró en el páncreas finalmente termina saliendo y entrando en el duodeno. ¿Está? ¿Cómo sería se llama esta región? Esta estructura. La ampolla de váter, ¿no era eso? Ampolla de váter. Muy bien. Y el elemento más importante de la ampolla de váter es su estructura esfinteriana que se llama. El esfínter de Odino, ¿verdad? Muy bien, sí, perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que vale la pena hacer la salvedad de que este dibujo tiene sus imprecisiones, pero de hecho sirve bastante para ubicarnos, ¿m? Para ubicarnos. Entonces, algún otro detalle que acá querramos ver. Voy a retroceder un chiqui. Vamos a agregarle el colon otra vez. Perdón. Ya no me deja retroceder tanto. Bueno, entonces lo que quería mostrarle nada más es que estando el colon en su lugar, una situación inflamatoria de la vesícula puede terminar dando una alteración o una inflamación también por contacto con el colon transverso, con el duodeno, ¿tá? La cercanía que tienen. Hay situaciones en las cuales la vesícula se inflama y adquiere un tamaño bastante grande, ¿verdad? Y las paredes en su proceso inflamatorio pueden generar fístulas. Estas fístulas por contacto pueden terminar pasando cálculos al colon, al duodeno, al estómago, más difícil, pero también podría ser, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta con esta imagen? ¿Le sacamos un poquito más del jugo o es suficiente? Creo que no hay preguntas, profe. ¿Perdón? Creo que no hay preguntas. Creo que no hay pregunta. Muy bien. Otra cuestión interesante es cómo se ubica el páncreas a este nivel. Vamos ya a ir hablando un chiquitito de eso. ¿Vieron ustedes que yo saqué todo lo que sería estómago duodeno? El duodeno sobre todo abraza lo que sería la cabeza del páncreas sobre todo. Y tienen una circulación compartida, duodeno y páncreas. Eso vamos a ver un poquito mejor cuando dentro de unas cuantas clases empecemos a hablar de páncreas. Y la otra parte es lo intrincada que es esta zona, tanto vascularmente hablando como anatómicamente hablando,
por lo cual la cirugía de vías biliares es sumamente riesgosa, difícil. El páncreas, ni que hablar, cuando hay que tocar el páncreas, fíjense que nosotros entramos en contacto directo con la vena cava inferior, la arteria aorta. Esto que está aquí en azul sería la vena la vena porta, que en realidad al entrar detrás del páncreas es la vena mesentérica superior, que al recibir la unión de la mesentérica inferior con la esplénica termina formando la vena porta justo detrás del páncreas, una zona que está horadada en el cuello del páncreas y recibe unas perforantes del páncreas también, lo cual hace que uno no pueda nomás separar el páncreas de esa estructura vascular. Entonces, bastante complicadillo. Muy bien. Estamos por aquí. Esto además está a decir que es la conformación más habitual tanto de las vías biliares como de la parte arteriovenosa, porque es también una de las zonas del cuerpo humano donde hay más variantes anatómicas. Variante se llama cuando se considera una diferencia normal. Si no, la llamaríamos malformación congénita, ¿verdad? En este caso, como es muy frecuente el cambio de distribución de estas estructuras, se las llama variantes anatómicas. Entonces tenemos que a veces el conducto cístico no sale directamente del hepático derecho. Vamos a ver dentro de poco eso. La arteria cística no sale de la arteria hepática derecha, a veces sale de la izquierda, a veces sale de la hepática, a veces sale de la hepática común, a veces sale del tronco celíaco. ¿Ya? Entonces, esto no es muy fácil y vuelvo a decir, eso hace que la cirugía de vías biliares sea relativamente complicadilla. Bueno, vamos a entrar aquí. Acá tenemos un esquema bastante simplificado de lo que sería la vía biliar. Dijimos que empezando por la placa iliar, en la zona donde esto se desaparece en el parénquima hepático, tendríamos un conducto hepático derecho, uno izquierdo, que forman el hepático común. ¿Tá? Ese hepático común recibe al conducto cístico. A partir de allí se le llama conducto colédoco. ¿Tá? Para muchos libros, todo esto es la vía biliar principal. Para algunos libros es solamente esto, y esto sería el hepático común, por eso les marco acá la terminología en inglés, cómo se diferencian. Pero en general la vía biliar principal es el consenso actualmente de llamar a toda esta región, que incluye el hepático común y lo que sería el colédoco para nosotros. Pero fíjense otra vez lo complicado. El colédoco otra vez recibe y se junta con el conducto pancreático para terminar en el duodeno, segunda porción. A través de lo que dijimos era la papila mayor, la ampolla de Vater, que a través de gracias a un aparato esfinteriano que funciona y nos salva la vida todos los días, que es el esfínter de Oddi. Este nos mantiene vivo todos los días. Una falla del esfínter de Oddi puede ser mortal para cualquiera de nosotros. Así de sencillo y de frágiles somos. La vesícula, otra vez, en su estado natural, se podría decir que tiene unas cuantas porciones, que sería el fondo, el cuerpo, la vesícula, y esto sería lo que se le llama la bolsa de Hartmann, que permite su continuidad con el cuello y conducto cístico. Conducto cístico otra vez que tiene una estructura espiralada que hace que el líquido y el contenido de la vesícula tenga que dar unas vueltas antes de llegar a la vía biliar principal, lo cual hace que la trayectoria sea muchísimo más larga de lo que aparenta tener este conducto. Es como uno de estos cables que vienen en forma espiralada, ¿verdad? Que a veces tiene 10 centímetros y uno puede estirar hasta 1 metro, ¿no? Entonces esto también tiene una forma espiralada que hace que primero la luz sea mucho más fina de lo que se ve,
Y segundo, el recorrido tenga que ser mucho más largo de lo que se aprecia desde el exterior. La embriología, esta es una forma gráfica de mostrar. Acá tenemos otra, la cual nos muestra cómo a partir del tubo digestivo, el primorio del tubo digestivo, van naciendo unos brotes o yemas, una de las cuales forma el hígado, la vesícula, y otras dos forman lo que sería el páncreas ventral y el páncreas dorsal, que esto rota, termina juntándose aquí y forma lo que sería la cabeza del páncreas y cuerpo y cola. Acá tenemos otro dibujo. Tenemos entonces el primorio del hígado, primorio de vesícula, lo que sería el páncreas ventral y el páncreas dorsal. Acá hay una raya que muestra como una línea de corte que tenemos aquí al lado. Veríamos que esto sería el futuro tejido hepático. La vesícula, fíjense cómo ya se insinúa en la cara inferior de lo que será el hígado en el futuro y su relación directa, porque son órganos que conviven prácticamente de forma conjunta. Después tenemos el páncreas ventral, el páncreas dorsal y en el medio lo que sería el tubo digestivo primordial. Acá en español, para que sea más fácil, la misma cosa, los cordones hepáticos, fíjense que se forman como si fuese una estructura arboriforme, parecería como un árbol que va creciendo, las yemas, y esto hace que en el hígado de la persona totalmente formada o ya desarrollada, los segmentos del hígado no tengan contactos unos con otros, o sea, no tengan comunicación unos con otros. Se desarrolla como si fuese, dijimos, la rama de un árbol, y esto puede estar pegado en posición uno con otro, pero sin embargo no hay comunicación entre un segmento y otro muchas veces a nivel del hígado. ¿Está? Esto es lo mismo que habíamos visto. Acá tenemos los componentes del ilio hepático, ¿está? La vía biliar principal, conducto cístico, lo que sería el colédoco. Y acá tenemos en azul y grande, tenemos la vena porta, que fíjense que de hecho ya tiene un diámetro bastante más grande de lo que sería la arteria hepática, por lo cual el suplemento de sangre y también de oxígeno para el hígado supera el 90% de la vena porta, y la arteria hepática es de mucho menor calibre y se encarga entre el 5 y 10% del resto de lo que sería la vascularización. La arteria cística, que nace generalmente de la hepática derecha. Y acá también nos insinúa algo importante en la anatomía. Fíjense que esto sería la zona de la placa iliar, sería donde esto entra dentro del parénquima hepático. Entonces habíamos dicho que tiene una porción, la vía biliar principal tiene una porción donde se juntan, digamos, se forman los troncos principales, tenemos una porción libre, supraduodenal, tenemos una porción acá, ¿verdad?, de la vía biliar, una porción supraduodenal, tenemos una porción retroduodenal, intrapancreática y transduodenal. Entonces, supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática y transduodenal, es donde estaría la papila. Yo le pido que usted me interrumpa si hay alguna duda, porque acá estamos haciendo nada más un repaso. Increíblemente, el conocer la anatomía favorece el entendimiento de las patologías biliares. Entonces, por eso le dedicamos este día a refrescar la memoria. En cuanto a la histología, vemos que las estructuras de las vías biliares tienen la misma conformación típica de todo el tubo digestivo, de la gran mayoría del tubo digestivo. Tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa, ¿tá? Entonces, tiene las 4 típicas capas del tubo digestivo. Acá tenemos una muestra de un cístico disecado, donde se puede ver la estructura espiralada de lo que sería la válvula de Heister o plica spiralis, como se llama en algunos libros, válvula espiral, también la llaman en otros, que hace que el líquido biliar tenga que hacer un giro, recorrer un trayecto mucho más largo de lo que semeja su vista exterior.
Acá tenemos algunas de las variantes anatómicas frecuentes. Fíjense, el cístico puede nacer del hepático común, puede nacer del hepático derecho, acá no está mostrado, puede pasar por delante de la vía biliar principal, puede pasar por detrás de la vía biliar principal. Esto es mucho más raro, tener varias conexiones, pero de hecho también se ha observado y se ha descrito. Voy a retroceder un chiquito. La vía biliar principal, habíamos hablado entonces acá de la arteria cística, y la vía biliar principal, ¿cuál es la irrigación sanguínea arterial de la vía biliar principal? ¿Alguien recuerda algo de eso de anatomía? Parece que se me durmieron todos. ¿Siguen ahí vivos? Sí, profe, pero yo no me acuerdo cuál es. Ya, ya. Si se duermen todos me avisan, entonces nos ponemos de acuerdo. Da gusto hoy va a estar bajo la frazadita. Entonces, la vía biliar está irrigada por dos arterias. ¿Tampoco recuerdan? Voy a usar aquí porque hay más negro, ¿no? Voy a ver si es que... Punterito. Pluma. Vamos a usar acá. Vamos a suponer que La esta arteria sea... hepática no es una, profe. ¿Perdón? La arteria hepática no es una. No. Sí, bueno, son ramas, ¿no? ¿Cística? Ramas, ¿verdad? Vamos a suponer que esto sea la vía biliar cortada, ¿está? Vamos a hacer otro dibujito acá. Vamos a suponer que esta sea la vía biliar. Así, ¿verdad? Bueno, tenemos una arteria que le recorre en este borde y tenemos otra arteria que le recorre en este borde. Si hacemos un corte transversal de esta región, vamos a ver que una arteria está aquí y otra arteria está aquí. ¿Está? Entonces toman un nombre muy peculiar, muy difícil de recordar. ¿Todavía no se acuerdan? ¿La cística? No, son ramas, son ramas. Pero, ¿Prénica? ¿perdón? ¿Prénica? No, Los pancreatoduodenales puede ser. no. ¿Gastroduodenal? Son unas ramillas que tienen unos nombres muy peculiares, que una vez que ustedes escuchan, quiere decir que nunca lo leyeron porque es muy difícil de olvidar. Vamos a suponer que esto fuese un reloj. Estamos mirando de frente el reloj. ¿Qué sería aquí? Las 3. Las 3. Y este sería las 9. 9. Y tienen ese nombre increíblemente. Arteria de la hora 3, arteria de la hora 9. ¿Mm? Quiere decir que probablemente nunca lo hayan leído, chicos, porque eso no es para olvidarse con mucha facilidad. ¿Está? Como le van acompañando en toda su extensión, una ocupa esta posición, la otra ocupa esta posición y dan unas perforantes que son las que irrigan. Y otra vez, estas perforantes son sectoriales. Entonces, tienen esta característica de que irrigan solamente un sector de la vía biliar, lo cual hace que cuando haya una sección de la vía biliar, ya sea por accidente, por trauma o por una iatrogenia, un accidente quirúrgico, ¿verdad? Hace que la vía biliar pierda vascularización porque esta circulación es sectorial, ¿tá? Entonces, una vez que se secciona, no hay posibilidad de que la sangre vaya de una parte superior a una inferior o viceversa, ¿está? Son segmentarias y tienen este nombre: arteria de la hora 9, arteria de la hora 3. Oh, perdón.
casi. Acá está. Entonces tenemos la vía biliar principal. La vía biliar principal dijimos y está acompañada por la arteria de la hora 9. Acá está. La arteria de la hora 9 y la arteria de la hora 3. Que fíjense, estas dos arterias en la porción inferior generalmente son ramas o de la gastroduodenal directamente o las duodenopancreáticas posterior y superior. Generalmente, fíjense que la gastroduodenal se divide en la duodenopancreática superior anterior y la superior posterior. ¿Está? Y la superior posterior generalmente es la que da las ramas inferiores de la arteria de la hora 9 y la arteria de la hora 3. Y estas generalmente por arriba son ramas o de la hepática derecha o de la cística y eventualmente de la arteria hepática derecha o de la izquierda. ¿Está? Entonces, esto va acompañando a la vía biliar principal en un borde y en otro borde. Y se las llama entonces arteria de la hora 9, arteria de la hora 3. También tiene sus variantes anatómicas. Dijimos que la más frecuente es que la cística nazca de la hepática derecha. A veces son dos ramas, pero una vez que nace se divide en una anterior y posterior. A veces son dos ramas, una anterior y una posterior, que salen directamente de la hepática derecha. A veces salen de la hepática común, a veces salen de la hepática izquierda, a veces sale esta arteria desde el tronco celíaco. Son variantes anatómicas. En cuanto a la inervación, generalmente son troncos simpáticos y parasimpáticos. En este caso, como es parte del tubo digestivo, entonces recordemos que el nervio vago o parasimpático es el que tiene gran parte del comando de esta región. Y otra vez les quiero hacer recordar, a ver, contéstenme ustedes, si hay una descarga parasimpática. La parasimpática sería, en este caso, provocaría una contracción o una relajación de esta estructura. Relajación. Parasimpático. Relajación, profe. No, es al revés. Acuérdense que el parasimpático es el que genera la motilidad del tubo digestivo. ¿Tá? Entonces, el parasimpático, el nervio vago, es el que produce las contracciones, el peristaltismo del tubo digestivo, y en el caso de la vesícula también produce la contracción de la vesícula y el peristaltismo de las vías biliares. ¿Tá? El parasimpático. A tal punto es así que si en una cirugía se produce una lesión de troncos vagales, está descrito que es de esperar que en los próximos años la persona tenga una vesícula atónica, o sea, sin tono, y va a producir cálculos biliares en esos primeros años de la sobrevida luego de una sección de troncos vagales. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. La parte del sistema linfático también es relativamente simple, pero lo cual hace que sea simple para estudiar no quiere decir que sea simple para nuestra fisiología. Ahora tenemos muy pocos nódulos ganglionares, sobre todo el grupo del hilio hepático, el grupo del hilio cístico, y después tenemos ya una partida que serían los del tronco celíaco, los retropancreáticos, y hacen un grupo ganglionar muy pequeño, lo cual hace que las patologías neoplásicas del hígado y de la vesícula tengan muy pocas estaciones ganglionares y rápidamente lleguen ya la diseminación metastásica ganglionar, llegue a los troncos vasculares importantes, por lo cual las neoplasias de esta región son de muy rápida diseminación. Esto también vale para el páncreas, También son órganos cuya degeneración neoplásica conlleva una diseminación muy rápida por falta de estaciones ganglionares. Bueno, aparece por quinta vez este dibujo. Acá para nada más hablar del detalle de lo que sería la porción transduodenal de la vía biliar, en la cual entra en comunicación y en contacto directo con el conducto pancreático principal o conducto de
¿Cómo se llama? No era el de Wilson. Wilson, muy bien. También esto tiene variantes anatómicas. La conformación más común es que ambos terminen juntos en la papila mayor. La papila mayor es esto que estamos viendo aquí. Fíjense que parece un pequeño pezoncito con un orificio inferior casi hacia abajo. ¿Ven? Acá siempre está como escondido debajo de un pliegue que es el que le genera cierta protección. ¿Tá? Y también para nosotros los médicos es un punto de referencia anatómica importante porque se considera que este pliegue superior a la papila mayor no marcaría acá el límite entre la porción en que la vía biliar es transparietal, o sea, atraviesa la pared del duodeno y es donde se separa de la misma. Si yo, vamos a suponer que hago un corte en la papila, por algún motivo necesito agrandar el orificio de la papila, yo sé que mi límite superior es como máximo, o sea, nunca debe llegar hasta este pliegue, porque si atravieso este pliegue, yo estoy haciendo ya acá un corte que va a abrirme un agujero del duodeno a la transcavidad de los epiplones, ¿está? Aunque parezca increíble, esto es algo que suele ocurrir y aumenta la mortalidad de los procedimientos a este nivel, cuando es necesario hacer alguna instrumentalización de esa zona. Entonces, repito, papila mayor, esfínter de Oddi sería el aparato esfinteriano que vamos a ver en más detalle aquí. Fíjense que este esfínter es sumamente complejo, parecería ser nada más una zona de transición, pero un esfínter sumamente complejo que en realidad es un aparato esfinteriano. ¿Por qué digo aparato esfinteriano? Porque en realidad consta de un esfínter propio de la vía biliar, sería este, tiene un esfínter propio de la vía pancreática principal, que sería este, y tiene un esfínter común de ambos, que sería este que está aquí. Esto hace que mantiene por separado el drenaje de los líquidos biliares al duodeno y de los líquidos pancreáticos al duodeno. De hecho, está descrita que la situación en la cual los líquidos biliares refluyen hacia el conducto pancreático principal, esto genera activación de las enzimas pancreáticas, inicia un proceso que se llama pancreatitis aguda y desencadena una serie de fenómenos inflamatorios que pueden ir desde un problema leve hasta una catástrofe que conlleva la vida del paciente, ¿tá? Entonces, por eso les decía que del buen funcionamiento de este sistema bacteriano depende nuestra vida todos los días, cada vez que comemos, cada vez que miramos, olemos una comida y segregamos sustancias digestivas, el buen funcionamiento de este esfínter nos está salvando la vida, ¿no? Manteniendo cerrado la vía pancreática y permitiendo en forma rítmica, por así decirlo, en forma separada la apertura de la vía biliar y luego cerrando y permitiendo la salida de los jugos pancreáticos. Bueno, los ductos intrapancreáticos semejan, dijimos ya, a la segmentación de un árbol, de la ramificación. Y si bien parecería ser que esto es todo un conjunto que está intercomunicado uno con otro, nosotros tenemos esta distribución, por lo cual si hay una obstrucción dentro de un segmento, vamos a suponer que hay una obstrucción a este nivel, dentro del mismo segmento puede haber una salida de bilis a través de su vía de drenaje común. Pero fíjense que si lo que se obstruye es todo un segmento, esto no puede pasar al segmento lateral, no puede haber drenaje a través, porque no hay comunicación entre un brote hepático, entre un segmento hepático y otro, ¿tá? Por eso que generalmente, inclusive las obstrucciones pequeñas, las de estructuras hepáticas, pueden producir pasaje de bilis a la sangre, con lo cual nos ponemos amarillito y eso se llama, ¿cómo se llama clínicamente? Ictericia. Muy bien, ictericia, ¿tá? Y eso es debido a esta conformación anatómica.
Si los segmentos estuviesen comunicados unos con otros, una obstrucción a este nivel no sería problema porque podría pasar al drenaje del segmento lateral, ¿verdad? Pero como eso no ocurre, la obstrucción de un segmento es prácticamente terminal y aumenta tremendamente la presión en este segmento, y eso obliga a que la bilis, en vez de ir hacia el polo biliar del hepatocito, vaya hacia el polo vascular, y esa bilis es descargada en la sangre, y repito, nos ponemos amarillitos, histéricos. Lo que veníamos mencionando, ¿verdad? Los hepatocitos tienen una conformación bastante típica. Son células que van alrededor de los conductos biliares y siempre tienen esta polaridad. Tienen un polo biliar y tienen un polo vascular. ¿Verdad? Dependiendo del corte que le hagamos, siempre vamos a ver esta distribución. Acá tenemos otra imagen donde vemos lo mismo. Tenemos un hepatocito, otro hepatocito, acá hay un segmento de hepatocito que no se ve el núcleo y tiene un polo biliar o un polo vascular. Entonces, normalmente lo que ocurre es que los hepatocitos sacan las sustancias van produciendo, ¿verdad? Sustancias propias, van generando bilis, y de la sangre sacan algunos componentes y forman la bilis y la drenan a las vías biliares, a los conductillos biliares, ¿verdad? Cuando estos conductillos trabajan a alta presión, impide que el hepatocito segregue sus sustancias al polo biliar. Esto, por el tema de presión, termina descargando la sustancia en el polo vascular y tenemos bilirrubina circulante en sangre, y eso lo llamamos, dijimos, ictericia. Esta es otra imagen de lo mismo, mostrando la polaridad de los hepatocitos. En forma general, tenemos que recordar que el que produce la bilis es el hígado. ¿La vesícula forma bilis, sí o no? Concentra, No, concentra. Es un órgano concentrador y deshidrata también en cierta forma la bilis, la transforma en un líquido más concentrado. Pero en general, cuando nosotros estamos en una situación de reposo, fíjense que el esfínter tiene una contracción tónica, ¿ok? Tiene una contracción tónica, la vesícula está relajada. Entonces, toda la bilis que se genera en el hígado durante todo el tiempo, porque eso no para, va siendo secretada y concentrada en la vesícula, que deshidrata y concentra los líquidos biliares. Cuando comemos, olemos, miramos comida, tenemos hambre, sentimos apetito, ¿qué se produce? Una liberación de la colecistoquinina, que es una sustancia que genera al mismo tiempo una contracción de la vesícula y una relajación del esfínter biliar, ¿tá? Con lo cual tenemos que la bilis concentrada previamente en la vesícula termina pasando al duodeno en la segunda porción, ¿tá? Decíamos que el alimento que entra al estómago recibe como un baño ácido. Al pasar al duodeno, entra en contacto con los líquidos biliares, que son alcalinos, y digamos como que neutraliza un poco el pH del contenido intestinal, y de paso tiene sustancias que favorecen a ese proceso de digestión o de degradación de las sustancias más complejas en sustancias más simples para que puedan ser absorbidas en el tubo digestivo. Entonces, esto depende mucho de la colecistoquinina, que es la encargada de generar esta contracción y simultánea relajación de la vía biliar, produciendo la salida de la bilis al duodeno. ¿Okay? Cuando no estamos comiendo, no estamos tentados por la comida, la vesícula está relajada y la vía biliar está cerrada, por lo cual la bilis no sale. Recuerden esto, la bilis se produce todo el tiempo, pero se concentra en la vesícula cuando no estamos comiendo. Cuando una persona es operada de la vesícula, se le saca la vesícula, ¿qué ocurre? El hígado sigue produciendo bilis todo el tiempo y se rompe este mecanismo regulador de la secreción de la bilis. Pasamos a tener un flujo más constante de bilis al tubo digestivo, una bilis menos concentrada,
Pero de hecho también este esfínter sigue teniendo una función bastante importante porque aunque no tengamos este órgano concentrador, el esfínter permite de que mientras se liberan los líquidos pancreáticos, la bilis no pase, tal forma de evitar el contacto y el reflujo de líquidos biliares hacia la vía pancreática principal. No sé si les estoy confundiendo, chicos, ¿se entiende lo que estamos hablando? O sea, profe, que por separado se regulan el conducto pancreático y el conducto coléoco, ¿verdad? O sea, tienen sus propios esfínteres, ¿verdad? Eso es lo que habíamos mostrado. Retroceda un chiquito otra vez, ya que acá. Recuerden esto. El esfínter de Oddi es un sistema esfinteriano. Hay un esfínter común de ambos. Fíjense, acá está unido ambos, ¿verdad? Acá están los dos conductos unidos. Tienen un esfínter común, pero sobre todo tienen un esfínter propio de la vía biliar y tienen un esfínter propio de la vía pancreática. ¿Ok? Esto funciona coordinadamente entre los tres, por decir de alguna forma. ¿Se comprende? Ya entiendo. Gracias, profe. Ok. Bueno, este es un gráfico que muestra nada más esto que habíamos hablado, de la polaridad de las células de los hepatocitos, como generalmente hay lo normal sería, digamos, el flujo de las sustancias y la producción de sustancias biliares hacia el polo biliar, y cuando hay una obstrucción, esta polaridad se invierte y puede ir el contenido hacia los capilares y producirse la ictericia. Bueno, yo creo que hasta acá como repaso bastante. Si hay algún detalle que haya pasado por alto, honestamente me interesaría que ustedes den una leída, una miradita. Un truco que ustedes ya se habrán ido dando cuenta es que todos los libros de medicina interna y los libros de cirugía tienen generalmente al inicio de los capítulos un repaso de esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Cuando vamos a entrar por ejemplo, en estómago, un repaso de la anatomía y fisiología gástrica o gastroduodenal. Cuando empezamos vías biliares, hay un repaso de lo que sería hígado y vías biliares. Me encantaría que hagan una lectura, aunque sea ese repaso como el que hicimos hoy, porque van a darse cuenta que el conocer bien la anatomía, las vías biliares, facilita muchísimo el entendimiento de la patología biliar sobre todo. Estamos hasta acá, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Profe, en el chart está eso que decís. ¿Perdón? Sí, es que en el libro de No te Schwartz escuché. hay esa introducción anatómica, Sí, o hay que todos leer de los otro libros de libro. cirugía, tanto más completos, tienen. Sí, con seguridad tienen. Gracias, Sí, profe. todos los libros. Ok. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces yo el cronograma, les cuento la verdad, como varió mucho lo que fue el cronograma virtual del año pasado con respecto al de ahora. Vamos a hacer nada más algunos cambios, juntar algunas clases y separar algunas para que nos coincida con el cronograma que nos pasaron de la facultad. ¿Verdad? En realidad fueron los delegados los que me pasaron porque yo tampoco no tenía esa información. Y este fin de semana más tarde le voy a pasar ese cronograma modificado para nuestro semestre que está pendiente. Lo otro que espero tener información lo antes posible es que ojalá este año podamos tener, sobre todo los últimos exámenes, ojalá puedan ser presenciales, porque realmente creo que estamos llegando, no sé si al retorno de las clases presenciales, pero por lo menos sí los exámenes, creo que deberíamos intentar hacer exámenes presenciales. Pero yo sé que el interés de ustedes está mucho por el tema de las fechas, entonces este fin de semana más tarde les voy a pasar ya el cronograma final de patología quirúrgica para este segundo semestre. Y bueno, chicos, si está todo bien, nos estaríamos viendo el próximo jueves. Este sábado, como siempre, tienen clase con el doctor Barúa, el doctor Jara, y que tengan un buen resto de jornada. Profe, Sí. ¿tienen previsto una fecha para las presenciales que les gustaría hacer o como cuándo iniciar?
No, que lo a mí honestamente les digo, creo que para las clases, yo no sé si soy medio bruto como profesor o qué, ¿verdad? Pero para las clases yo siento que el interés de ustedes es muy similar presencial que virtual, ¿verdad? La verdad hay mucha gente que estará durmiendo mientras yo hablo. Lo mismo pasa cuando es presencial, no vayan a creer que porque el cuerpo de ustedes está ahí enfrente, atienden más o atienden menos. Muchas veces ustedes están virtualmente con su celular en otras cosas. Entonces, para mí, las clases no me parece demasiado imprescindible volver a la presencialidad, pero sí los parciales, ¿verdad? Donde realmente tenemos serias dudas de que todos estén haciendo las cosas en forma adecuada, ¿verdad? Por no decirlo de otra forma. Eh, en el fondo podría no importarme, pero sé que sí me importa porque evidentemente ustedes van a ser nuestros médicos tratantes de aquí a unos años. Me gustaría que tengan conceptos propios y no prestados o de compañeros o de textos que puedan tener en presencia mientras rinden. Y me encantaría que sobre todo las evaluaciones puedan ser presenciales lo antes posible. Pero no lo voy a decidir yo, eso, ¿verdad? Estamos esperando las directivas de la universidad. Entonces estaremos al tanto y yo les voy a comunicar cualquier cosa que vaya saliendo al respecto. ¿Ok? Ok, profe, sí, es que es lo posible como que se avise antes, porque creo que varios hay como que eso de volver a Asunción Centro, por ejemplo, y los que estamos afuera, como para prepararse, supongo, si es que va a ser oficialmente. ¿Hay gente fuera del país? Creo que no, ¿verdad? Yo personalmente sí, o sea, Fuera soy del caso país. Sí, profe, particular, ahí. como un caso Ya. particular. Y bueno, para tranquilidad a ustedes les digo lo siguiente. Evidentemente que si hay gente fuera del país, en el caso puntual de ustedes, quizás se podría implementar el examen virtual para algunos, ¿verdad? Pero evidentemente sería como si estuviesen enfermos y presentan un certificado, ¿verdad? Tendrían que demostrar que están en el extranjero, que es algo relativamente sencillo, ¿verdad? Que no pueden estar en forma presencial. Pero para el 99% que está acá por Paraguay y por la cercanía de Asunción, yo creo que volver a la presencialidad, sobre todo en la parte de evaluación, sería fundamental. Yo eh, eh, creo que aprendimos muchas cosas de la pandemia, pero es importante que las evaluaciones tengan un poco más de seriedad. Inclusive a ustedes mismos eso le va a dar más confianza, más seguridad y le va a dar más valor a su título de médico que van a tener dentro de unos cuantos años. ¿Ok? Ok, Estamos, chicos, no se preocupen, vamos a buscar la mejor solución, pero ojalá podamos vernos las caras dentro de poco tiempo. Suerte, buen fin de jornada, lean, estudien de a poquitito y suerte. Chau, chau. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao, suerte. Espero les haya gustado la clase de hoy. Sí, profe, gracias. Nos vemos. Dale, suerte.